2 veces. Aquí está. Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos, yo soy Andrea Bernal, esto es Zoom a la noticia, nuestro lente enfocado hoy en Ecuador. Pero tenemos una empresa privada ecuatoriana que lastimosamente ha sustraído información posiblemente de 2 o 3 instituciones públicas que trabajaron en el régimen del gobierno anterior, funcionarios públicos del gobierno del economista Rafael Correa. Una filtración masiva de datos privados ha dejado expuesto a los ciudadanos de Ecuador. La información personal de cerca de 20 millones de ciudadanos, entre ellos fallecidos, fue vulnerada desde un servidor de Miami por Novastrat, una firma de análisis ecuatoriana. El gobierno de Lenín Moreno, que recibió la alerta de la filtración el pasado 11 de septiembre, reconoció la fuga al tiempo que descartó un hackeo a esta información. Indicó que exfuncionarios de la administración de Rafael Correa estarían detrás de la difusión de los datos, que ha sido considerada por expertos como la mayor filtración registrada en el país, incluso de la región. Por eso la pregunta hoy es, ¿hay motivación política detrás de la filtración masiva de datos en Ecuador? Nuestros invitados hoy los invito a responder brevemente esta pregunta. Homero Castañer, asambleísta por el movimiento Creo. ¿Hay motivación política para esta filtración de datos, asambleísta? No sé si habrá motivación política, no me sorprendería. Eso hay que investigar y por eso el día de hoy en la Asamblea Nacional hemos planteado que se llegue a determinar quiénes son los culpables y que se determinen las sanciones de esta filtración de datos que vulnera los derechos de todo un país y de su gente. Cristian Torres, bienvenido. Él es gerente de la empresa de prevención de fuga de datos Cryptos. Usualmente cuando pasa esto, Cristian, ¿hay motivaciones políticas o pueden haber otros factores? En efecto, Andrea, yo creo que hay una motivación política dentro de esto, ya que este tipo de información no es de carácter público, de acceso para cualquier empresa en general. Sentadas las posiciones, entonces, entramos al debate porque 2 exfuncionarios de la Secretaría Nacional de Comunicación de Ecuador durante la gestión de Rafael Correa estarían detrás de esta masiva filtración de datos privados de cerca de 20 millones de ecuatorianos, según denunció la administración de Lenín Moreno. Indicó además que la información fue extraída de 3 diferentes entidades del Estado. Avanzan las investigaciones por la masiva filtración de datos privados de cerca de 20 millones de ecuatorianos. La policía de Ecuador detuvo a 2 directivos de la empresa Novastrat, señalada de ser la propietaria del servidor donde estaba alojada la información. El gobierno del Ecuador recibió una alerta el 11 de septiembre sobre una posible vulneración de datos sensibles de ecuatorianos en un servidor privado externo ubicado en Miami. De forma inmediata, el gobierno del Ecuador, a través de Arcotel y Ecusert, aplicamos los protocolos necesarios para proteger la vulneración posible de los datos de los ecuatorianos. Los exfuncionarios fueron liberados en la madrugada de este martes, luego de ser interrogados por la Fiscalía. Durante las versiones se recabó información sobre las relaciones comerciales de la empresa y los procesos en sus negocios. Esta información servirá para profundizar las investigaciones, para lo cual Fiscalía continuará practicando diligencias. Según el gobierno, estas 2 personas están ligadas con el gobierno de Rafael Correa. Tenemos una empresa privada ecuatoriana que lastimosamente ha sustraído información posiblemente de 2 o 3 instituciones públicas que trabajaron en el régimen del gobierno anterior, funcionarios públicos del gobierno del economista Rafael Correa, quienes trabajaban en el sistema de información nacional. Ante esta información, el expresidente se pronunció en su cuenta de Twitter. Otro futuro colaborador eficaz para demostrar que existía una organización criminal de robo de datos liderada por Correa. Ante la coyuntura, el gobierno de Lenín Moreno anunció que enviará a la Asamblea Nacional un proyecto de ley para proteger la información de los ecuatorianos. Esa era una de las respuestas del expresidente de Ecuador, Rafael Correa, pero hace pocos minutos también hizo otro tuit refiriéndose al tema de la filtración de datos. Son tan mediocres y predecibles que ya dan hasta ternura. Cristian Torres, gerente de la empresa de prevención de fuga de datos Cryptos.
entendamos qué fue lo que pasó. Cuando hablamos de filtración masiva de datos en Ecuador, y hay todo este escándalo diciendo que es la más grande en la historia del país, incluso de la región, ¿qué significa filtrar datos masivos y por qué es tan peligroso, Cristian? Andrea, de hecho, entendamos que este servidor que sucedió esta fuga de información no estaba protegido. El hecho de que la información esté en la nube no quiere decir que esté protegida en sí. De hecho, cuando uno envía la información a la nube, es como tener la entrada de su casa, ¿no? Si uno tiene la chapa abierta, el acceso a cualquier persona, no necesariamente un ladrón puede acceder, y en este caso es lo que sucede. La fuga de información es grave, en este caso por casi 20 millones de registros que se tienen en este tipo de servidor que ya se expuso. No se sabe quién ha tenido acceso a todo este tipo de información. En efecto, ya se apagó y se tomó prevenciones y protocolos de seguridad, pero ya fue demasiado tarde. Esto es muy cotizado en el mercado negro para hacer temas delictivos, y sobre todo hay que estar muy preocupados y atentos a lo que pueda suceder en estos próximos meses en el Ecuador, dado a que tienen datos de direcciones, tienen datos personales y demás. Vamos por partes, Cristian. Es decir, ¿datos de dónde? ¿De dónde sacan estos datos? Esto era una base de datos, ¿no? Una base de datos con información de un sinnúmero de datos diversos. O sea, pero aquí hay números de cédulas, cuentas, teléfonos. ¿hay cosas realmente peligrosas? A ver, el hecho de algo peligroso puede ser la dirección de una persona, ¿no? Si un posible delincuente tiene la dirección de una persona, el vehículo que maneja, la placa, ya se puede transmitir esto en información privilegiada de una forma maligna para poder tener algún tipo de acción negativa sobre una persona. Ok, vamos también a saber qué información fue la que reveló esta filtración. Por ejemplo, números oficiales de identificación de gobierno, números de teléfonos, registros familiares, fechas de matrimonio, historias educativas, registros de trabajo. El caché de información también incluía algunos registros financieros que contaban los saldos de las cuentas de clientes de bancos ecuatorianos. Esto según VPN Mentor, empresa israelí de seguridad informática que dio a conocer la vulneración de los datos privados de cerca de 20 millones de ecuatorianos a medios nacionales e internacionales. Cristian, antes de entrar a lo político, sigo con usted. Y estos datos, pero voy a preguntar siempre lo obvio para poder entenderlo. Estos datos, esta empresa los obtiene, y vuelvo a la pregunta, ¿los obtiene de dónde? ¿Los roba? ¿O cuando dice el gobierno que no hubo hackeo, entonces qué fue lo que hubo? A ver, no es un hacking netamente el que se está exponiendo en este caso, ¿no? No es que alguien vulneró la seguridad de un servidor o forzó para entrar a esta información. Simplemente el servidor donde se mantenía esta información, esta base de datos, estaba expuesto, no había ninguna medida de seguridad, de tal manera que si uno hay diferentes tipos de modalidades, digamos, un Google hacking, que digamos es una búsqueda a través de Internet a servidores que no tienen este tipo de protección, en efecto se siguen exponiendo a obtener este tipo de información. Y era lo que pasó en este servidor. Ronnie Aliaga Santos, asambleísta de la bancada Revolución Ciudadana, también nos acompaña. Lo saludo para que conteste nuestra pregunta del inicio. Ronnie, bienvenido. ¿Hay motivación política detrás de esta filtración masiva de datos? ¿Cómo está, Andrea? Muy buenas tardes. Fuerte saludo a todos quienes están en audiencia. Y bueno, obviamente la motivación política aquí es que tratan de desviar la atención, siempre endilgando la responsabilidad a un gobierno anterior, cuando este régimen ha estado caracterizado por la ineptitud y la incompetencia. Recordar que a través de este tipo de datos que se han vulnerado en los más de 17 millones de ecuatorianos, se hicieron llamadas a través de la compañía GEA para acceder a servicios financieros en los cuales muchos de los ecuatorianos ni siquiera estaban de acuerdo y les endilgaron esos cobros de sus cuentas bancarias. Y ahí estuvo involucrado un exfuncionario del gobierno de Lenín Moreno, que es el señor Eduardo Jurado, que era secretario de la presidencia de Moreno. Entonces yo creo que la responsabilidad política aquí es de que el régimen de Moreno tiene que asumir su responsabilidad y realizar una investigación exhaustiva y obviamente dar con los responsables y tomar las sanciones ejemplarizadoras necesarias. Pero, señor Ronnie Aliaga, cuando el presidente Lenín Moreno, el mismo presidente, dice que hay funcionarios del correísmo detrás de esto y lo señala, ¿esto significa que el gobierno se lo está inventando o hay alguna incidencia o alguna prueba que indique esto? Mire, el señor Moreno aquí en el país
es conocido por sus mentiras continuas. Es un impostor profesional, un mentiroso contumaz, y aquí el pueblo ecuatoriano ya no le cree nada. Aquí tienen que investigar a los funcionarios que están en este momento y que pueden ser los posibles responsables de la filtración de todos estos datos, y sobre todo a las empresas a través de las cuales se obtuvieron esta información muy importante y sobre todo delicada, porque hay información financiera, saldos de cuentas bancarias, placas de vehículos, es decir, estamos expuestos a que puedan hacer cualquier tipo de acto ilícito con estos datos que anteriormente he mencionado. Entonces yo creo que aquí esto va más allá de que le traten de dar el tinte político por parte del presidente Moreno, que obviamente debido a su incapacidad siempre trata de desviar la atención. Aquí yo creo que tienen que haber por parte de las autoridades ecuatorianas, en este caso la Fiscalía General del Estado, que tiene que iniciar esta investigación, toda la celeridad pertinente y sobre todo la objetividad que merece el caso. Homero Castañeda, asambleísta por el movimiento Creo. ¿Qué piensa usted de lo que está diciendo el señor Ronnie Aliaga? El gobierno se está inventando esto, tratando de quizás desligarse también de una responsabilidad que sin duda tal vez deberían tener y tratando de endilgárselo a un gobierno anterior. ¿Qué sentido tiene esto? Bueno, no es la primera vez que el gobierno actual de Lenín Moreno se refiere mediante sus voceros acerca de los infiltrados correístas dentro del gobierno. Casi el 80% de funcionarios del actual régimen fueron correístas, desde el mismo Lenín Moreno, que era vicepresidente de Rafael Correa. Aquí nos preocupa sobremanera cómo hemos quedado expuestos los ecuatorianos, cómo han quedado expuestos nuestros hijos. Ahí en esta filtración de datos hay casi datos de 7 millones de niños, niñas y adolescentes. Saber que tienen datos familiares, saber que tuvieron acceso a conocer, no sabemos hasta qué punto toda la información que hay dentro de la privacidad, dentro del secreto familiar. Aquí hay una violación de intimidad. Y en ese sentido, el día de hoy he presentado en la Asamblea Nacional un proyecto de resolución para que la Comisión de Soberanía Internacional y Seguridad Integral del Estado realice una investigación, llame a los funcionarios del actual gobierno, si tiene que llamar a los funcionarios del gobierno anterior, que vengan, que den la cara y que nos cuenten cómo se filtró esta información, cómo llegó a filtrarse, cuál fue el objetivo, que se determinen los responsables y que en 15 días el Pleno de la Asamblea Nacional conozca esto. Tenemos información ya que la Fiscalía ha realizado allanamientos, que hay gente detenida que está haciendo las investigaciones. Sin embargo, necesitamos nosotros conocer de primera mano esta situación. Entre los entendimientos o malos entendimientos o peleas entre morenistas, correístas, no puede estar el pueblo ecuatoriano y peor aún expuesto y vulnerado en sus derechos con los datos paseándose en las webs del mundo. Cristian, ¿datos que sirven para qué? Hablábamos al inicio de cuando ocurre esto, usualmente estamos hablando de cuestiones políticas. ¿Podríamos compararlo también con el tema de Cambridge Analytica? ¿Datos que sirven para qué y para qué le servirían? Usted hablaba así de delincuentes, pero en este caso, ¿para qué le servirían, por ejemplo, a un gobierno pasado, a funcionarios de un gobierno pasado? Empecemos comparando con el tema de Cambridge Analytica. No tiene mucho que ver lo uno con lo otro, dado que la información de Cambridge iba a una red social, Facebook específicamente, donde se obtenía información y en función de eso se tomaba decisiones de analítica. ¿Y aquí en este caso? Sin embargo, en este caso no es así, porque tenemos una base de datos con información muy privada, confidencial. De nuevo, números de cédulas, las placas, direcciones, etcétera, que realmente permiten a un hacker, a un delincuente informático, atacar de diferentes maneras. O sea, digamos, robo de identidad, que eso es muy importante, hacerse pasar por una persona que no es y tomar una acción y estafar a un grupo de personas o otro tipo de personas. Fraudes financieros, tienen correos electrónicos, pueden ya saber qué cuenta, en dónde tienes, en qué banco, mandarte templates falsos donde la gente cae, porque lamentablemente no tomamos las medidas y es incluso muy difícil detectar este tipo de temas raros, digamos, en este tipo de correos electrónicos. Claves, por ejemplo, ya van a saber las fechas de nacimiento y por lo general, en general, no digo que solo los ecuatorianos, pero en general a nivel mundial,
no somos muy conscientes con las claves que manejamos de nuestras redes sociales, de nuestras instituciones financieras, y ya con estos datos los ladrones de la ciberseguridad pueden obtener cientos indicios, información para recrear y tener acceso a plataformas, a diferentes digamos, temas con seguridad que nosotros mismos ponemos por no tener una clave o un tema de seguridad alto. Asambleísta Arriaga, esta vulneración de datos se supo el 11 de septiembre, según el mismo gobierno. ¿Qué le suena a usted o qué le hace inferir que hasta ahora lo estén haciendo público? Bueno, tal como lo manifesté y me ratifico en mis palabras, la incompetencia de un régimen que no sirve para absolutamente nada. Además de eso, de que tratan de ver cómo solucionan de una manera empírica, no utilizando los canales adecuados. Aquí es necesario que, como yo mencioné, las autoridades responsables o vinculadas den respuestas a los ciudadanos ecuatorianos. Mencionar además que el día de hoy, además de la propuesta realizada por el legislador Homero Castanier, también fue aprobada una resolución presentada por nuestro compañero Juan Cristóbal Lloret, en el cual se solicita que se convoque al ministro de Telecomunicaciones Andrés Michelena y a la ministra de Gobierno María Paula Romo a la Comisión de Soberanía e Integración. Así que yo creo que tenemos que esperar en los próximos días y que se dé la celeridad del caso desde la Asamblea Nacional, que sepan los ciudadanos ecuatorianos que estamos 24/7 a disposición de lo que necesita el pueblo ecuatoriano y más aún cuando se han vulnerado sus derechos, sobre todo el de la privacidad y la intimidad. Señor Castanier, ¿no le parece raro también lo mismo desde el 11 de septiembre y apenas empieza a hacerse público esto? Bueno, ya hubo, cuando hubo el tema de Assange, cuando se le detuvo aquí a un supuesto relacionado con el tema de hackeos, ya se demostró que estábamos vulnerables. Hubo varias plataformas de instituciones públicas del Ecuador que fueron hackeadas, que los portales fueron tomados con la cara de Assange, burlándose. Eso ya demostró que estábamos vulnerables. Yo espero que no tenga nada que ver con esto, ¿sí? Pero no me sorprendería que haya tintes que vayan más allá de generar un caos, un problema más grave en el país. Mire lo que ha dicho Cristian sobre cómo estamos expuestos, como el acceso que pueden tener a información financiera, a información de nuestros salarios, de dónde trabajamos, incluso de cuáles son nuestras costumbres, porque ya sabemos, ya pueden tener una idea de dónde se utiliza una tarjeta de crédito, qué tipo de vehículo se compra. Es muy preocupante lo que ha sucedido en el Ecuador. Lamento que el Ecuador sea noticia internacional frente a este tema. Sin embargo, hay que encontrar a los responsables. Esto no puede quedar así. Se tiene que encontrar si es que fueron funcionarios públicos, si es que fueron funcionarios privados, si es que hubo intereses económicos, si es que hay intereses políticos. Hay que ir hasta las últimas consecuencias en este tema, porque realmente, repito lo que dije, no podemos estar expuestos a que seamos este rato blanco, incluso de sufrir problemas en nuestras cuentas bancarias o el día de mañana, nuestros hijos ser expuestos en donde viven y ser identificados incluso por posibles violadores. Vamos a una pausa si les parece. Hoy estamos hablando si hay motivación política detrás de la filtración masiva de datos en Ecuador. En estos momentos la filtración masiva de datos más grande del país e incluso se está hablando de la región. Numeral Zoom Ecuador. Ya volvemos. Seguimos en Zoom a la noticia. Hoy hablamos de la filtración masiva de datos en Ecuador y preguntamos si hay motivación política, porque antes de haberse registrado esta filtración masiva de datos privados, el gobierno ecuatoriano había denunciado más de 40 millones de ciberataques contra instituciones públicas. Pero solo hasta ahora es que puso sobre la mesa un proyecto de ley de protección de datos personales. El presidente Lenín Moreno indicó que en las próximas horas presentará la normativa en la Asamblea Nacional. He dispuesto a los ministros María Paula Romo y Andrés Michelena que informen públicamente sobre la filtración de datos, la investigación en marcha y los responsables. Enviar el proyecto de ley de protección de datos personales que hemos estado trabajando.
Asambleísta Aliaga, usted decía algo de la ineficiencia del gobierno, pero si hay una masiva filtración de datos, pues el responsable sin duda alguna es el de hoy, pero son todos los gobiernos además para atrás, porque vemos que estas instituciones o las instituciones del gobierno no están protegidas como se deben. Bueno, acá lo que tenemos que analizar es que cada uno es responsable de las acciones que desempeña durante su tiempo. Acá no podemos hacer presunciones de que esto viene desde el gobierno anterior. Aquí lo que se tiene que determinar es que a través de la empresa que ha conseguido todos estos datos, que yo escuchaba algo de la otra intervención de Cristian, que mencionaba el caso de Cambridge Analytica, que efectivamente usted sabe que en este mundo globalizado tan dinámico tratan de utilizar la información personal de los ciudadanos para tratar de influenciar de cierta manera a través de los canales de comunicación o plataformas digitales adecuadas para poder acceder e influenciar sobre estas personas. Asimismo se lo pudo haber hecho de esta manera, pero ¿quién tiene mayor necesidad de hacer eso? ¿Un gobierno que tuvo el respaldo popular o en cambio un régimen que tiene un presidente con el 14% de aceptación de los ciudadanos y que no tiene ningún rumbo definido, que no sirve para tomar decisiones por parte del primer mandatario, que tiene que siempre recurrir a sus secretarios de Estado, y en esto sí realmente deja mucho que desear la actuación del régimen? ¿Por qué no? Señor Castanier, ¿qué pasa con esa ley de filtración de datos en Ecuador? ¿En qué está? ¿Hay? ¿Existe? ¿Cómo se protege el Estado y cómo se protege a los ecuatorianos? Mire, eso debe estar garantizado y está garantizado en la Constitución. Yo pienso que no es necesario una ley de protección de datos. La Constitución garantiza el derecho que tenemos en el artículo 66 los ecuatorianos a tener el derecho a la privacidad, a tener el derecho de carácter personal a nuestra información. Si bien lo que podría ser una ley de protección de datos es a lo mejor ser una ley punitiva a quienes, por ejemplo ahora, en este caso, a quienes filtraron esta base de datos al ser funcionarios públicos, podrían estar expuestos a una pena de 3 a 5 años. Y tengo algo que comentarle, algo de última hora. Se realizaron unos allanamientos el día de ayer por parte de la Fiscalía, la Policía Nacional, a los representantes de esta empresa privada Nova Strat, que supuestamente es la que filtra los datos. Los dos socios, William Garcés Núñez y Augusto Martínez Pasto, quienes han sido detenidos y están recibiendo ya en indagación previa a las declaraciones, ambos fueron funcionarios del gobierno de Rafael Correa. Si bien es cierto eran accionistas de esta empresa, pero el uno trabajó en la Secretaría Nacional de Comunicación, que casualmente también trabajaba Andrés Michelena, que es el ministro de Telecomunicaciones del actual gobierno. Es decir, se conocían muy bien, trabajaban en la misma Secretaría de Comunicación. Trabajó de gerente del Banco de Fomento en el gobierno anterior. Y el otro funcionario fue programador de las EMPLADES de la Secretaría de Planificación y Desarrollo. Es decir, eran funcionarios que tenían acceso a los datos, a la información de los ecuatorianos y que después se pusieron esta empresa para obtener datos de los bancos del Estado, datos de la banca pública, datos de un portal que se llama Datos Seguro aquí en el país y de la Dirección Nacional del Registro de Registro Civil. Es muy preocupante lo que ya se va tejiendo, ya va saliendo y esperamos que se aclare en los próximos días, porque aquí realmente vamos a encontrar los responsables de esta filtración de datos. Eso es interesante, Cristian. Cuando el asambleísta Castanier dice que no cree que es importante una ley de datos, ¿usted qué opina al respecto? Todo lo contrario, realmente en Latinoamérica existe una falla muy grande, no solo a nivel personal, digamos, sino también a nivel corporativo. Las empresas no están manejando de buena manera la información de los clientes, de los usuarios, de los proveedores, y este tipo de vulnerabilidades son las que suceden luego. En otras regiones, sobre todo en Europa, la ley de protección de datos es muy fuerte con las empresas y también se debería aplicar a los mismos gobiernos, porque realmente son nuestros datos quienes están compartidos en sus bases de datos, en su información. La mala administración, la mala cultura, el pensar que tecnológicamente solo es de estar hablando de estoy en la nube y ya, no va por ahí, sino va en verdad a la seguridad, a la protección de información,
a castigar a las empresas que no tienen un buen manejo, una buena administración, porque esto puede deducirse en muchos aspectos más, ¿no? Como les decía, temas de secuestros, temas de extorsión. Ya tienen, hoy en día ya estamos con lo que sucedió o lo que se expuso el día de ayer, ya vamos a tener implicaciones negativas en los próximos meses. Realmente esto es un tema de cultura y muy necesario el tema de la ley de protección de datos en cada uno de los países y en la región. En estos casos, Cristian, cuando hablamos de responsabilidad, usted ha dicho que esto no es un hackeo. El ministro de Telecomunicaciones ha dicho que se sustrajo una información posible de 2 o 3 instituciones públicas. Y usted pone el ejemplo y yo se lo pongo igual. Es como uno dejar la puerta abierta de la casa de uno, entra un ladrón, se roba sus cosas y se las lleva. Es tal cual, ¿verdad? A ver, en este caso, un ladrón cuando abre la casa, sí, rompe la cerradura e ingresa, ¿no es cierto? Pero en este caso no fue muy esa comparación, sino que dejaron la puerta abierta o dejaron la puerta sin ninguna seguridad. No necesariamente un ladrón puede entrar a esa casa. Y lo mismo pasa con este servidor. Cuando esos datos estaban, esa base de datos estaba dentro de ese servidor y cualquiera podía ingresar. Lo que hicieron VPN Mentor, esta empresa de Israel, fue justamente buscar en Internet qué servidores están expuestos al Internet. Faltan seguridad, faltan temas de firewall, buenas prácticas, políticas de encriptación y otros métodos adicionales para poder proteger esa información, y eso es lo que expusieron hacia el mundo, ¿no? Y dentro de este servidor lo que se encuentra son bases de datos de instituciones públicas y privadas, ¿no? Y datos muy críticos para el país. Asambleísta Aliaga, sé que nos tiene que dejar, pero antes, ¿por qué usted habla de esta persecución al gobierno anterior? Es decir, ¿qué gana en estos momentos el gobierno de Ecuador, de Lenín Moreno, perdón, específicamente, pues diciendo que tiene que ver con el gobierno anterior? De todas maneras, pues el asambleísta Castañer ya nos está dando nombres y funciones que tuvieron estas personas, sí, en el gobierno anterior. ¿A qué hay que llegar realmente? Claro, mire, pero es que desde los mismos titulares tendenciosos, estoy viendo la pantalla compartida que tenemos y sale que la filtración de la información viene a través de exfuncionarios correístas. Yo creo que hay que primero esperar que las autoridades determinen de dónde realmente vino la filtración de la documentación. O sea, ¿usted dice que al gobierno no hay cómo creerle, Ronnie? Aunque el presidente Moreno lo diga. El presidente Moreno es un mentiroso contumaz y eso está más que demostrado. Al pueblo ecuatoriano lo ha traicionado, entonces no tiene ninguna credibilidad. Por eso estoy pidiendo, y obviamente dentro del marco de la coherencia y por el bienestar del pueblo ecuatoriano, que sean las autoridades, y esperamos que tengan la solvencia moral suficiente para actuar de una manera objetiva, imparcial, y que sean vinculadas las personas que realmente han tenido responsabilidad. Yo les agradezco muchísimo el espacio y será hasta otra ocasión. Muchas gracias. Gracias. Ronnie Aliaga, asambleísta de la bancada Revolución Ciudadana, nos acompañaba. Muy amable. Asambleísta Castañer, ¿qué riesgos hay en estos momentos para las familias ecuatorianas, para los ecuatorianos, cuando hay 20 millones de ecuatorianos que sus datos han sido expuestos? ¿Cuáles son reales? Hoy los ecuatorianos podrían haberse levantado asustados y decir, bueno, esto es como estar desnudo, pero ¿cuál es el riesgo real en estos momentos? Bueno, primeramente yo quisiera referirme al tema, un poco quedó suelto sobre esta ley de protección de datos. Sí, adelante. Un país no funciona mejor si tenemos más cantidad de leyes. Actualmente en el Código Integral Penal... Pero sí de protección, asambleísta Castañer. Y eso está pasando en muchos países de América Latina, porque las empresas, como dijo Cristian, no están usando adecuadamente los datos y alguien tiene que ponerles ojo. ¿Y cómo impide una ley de protección de datos que un funcionario en un pendrive de 18 gigas se lleve información de 20 millones de ecuatorianos? Que es lo que aparentemente ha sucedido en este caso. Hagámosle la pregunta a Cristian. ¿Una ley impide eso, Cristian? No es solo a nivel de ley, sino es a nivel de las buenas prácticas y protocolos de seguridad que se deben mantener y altos estándares. Es un tema de lógica, de clasificación, de saber qué es confidencial, qué es restrictivo, qué es uso interno, qué es público, para poder tomar medidas y sobre eso, una vez entendiendo, proteger la información. La ley lo que debe hacer es castigar por las malas prácticas que tienen las empresas o las personas en el manejo de este tipo de información. Entonces vuelvo con el asambleísta Castañer para que ponga su punto. Asambleísta. Bueno, esperemos a ver en qué condiciones viene este proyecto de ley que se va a presentar en la Asamblea Nacional. Sin embargo, ante su pregunta, Andrea, realmente estamos muy preocupados de lo que ha sucedido en el país. Existe una suerte
de incertidumbre hasta cierto punto de pánico, de que cambien las claves, de los cajeros automáticos, de los correos electrónicos, de las redes sociales, porque hasta no sabemos hasta cierto punto hasta dónde puede llegar esto. Este rato, como le digo, el Ecuador está, es noticia internacional que fueron expuestos, o no sabemos a qué nivel llegó la exposición de los datos que han sido filtrados. Creemos nosotros que este rato, frente a esto, tiene que determinarse, y como le digo, este rato ya está saliendo de que el exgerente entre el 2012 y 2013 de la Secretaría Nacional de Comunicación de Rafael Correa fue accionista de esta empresa Novastrat. De ese tipo de personas estamos hablando. ¿Y a qué nos lleva a pensar esto, asambleísta Castañer? Y vuelvo, yo le pregunté a Cristian, quizás no me quedó claro, Cristian, pero ahorita lo volvemos a mencionar. Usar estos datos, ¿para qué le interesaría a la gente del correísmo? ¿Para qué le interesaría, asambleísta Castañer, tener estos datos de los ecuatorianos? Es decir, ¿cuál es el daño o qué es lo que buscaría, según esto, el antiguo régimen? Eso hay que investigar, si fue una... Pero ¿cuál es la inferencia? Si ya si los están señalando, si están diciendo que ellos son, el expresidente Correa está, pues no defendiéndose, pero hasta burlándose de lo que le están diciendo, ¿cuál es la inferencia? ¿Qué hay detrás? Bueno, puede ser que la motivación sea solo vender información a ciertas empresas, pero también puede ser que la motivación sea generar un caos, que sea generar un caos en el país. Lo que aspira el correísmo es que se genere un caos, inestabilidad y que Correa pueda ser candidato en las próximas elecciones, porque se le vienen 19 procesos penales, porque hay 44 funcionarios del anterior régimen que están siendo investigados, algunos presos, otros huidos. Entonces ellos buscan reivindicarse generando este caos. Podría ser otra de las motivaciones, yo no me quiero adelantar, pero eso hay que investigar. Lo que sí es un hecho es que al Ecuador nos han cogido, nos han levantado las manos, nos han abierto las piernas y nos han hurgado hasta en el último rincón de los datos de los ecuatorianos. Vamos a otra pausa. Aquí en Suma la Noticia hoy preguntamos si hay motivaciones políticas detrás de la filtración masiva de datos en Ecuador. Ya volvemos. Seguimos aquí en Suma la Noticia. Hablamos de la filtración masiva de datos en Ecuador. ¿Qué hay detrás? ¿Hay motivación política? Es lo que debatimos el día de hoy. El volumen de información filtrada es equivalente a al menos 18 gigabytes. Incluye datos sensibles provenientes de distintas fuentes externas a la consultora, como el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador. Serían esas tres empresas o esas tres instituciones que habrían sido filtradas. El gobierno pide a los ciudadanos cambiar las claves en redes sociales y cuentas bancarias. La información que en este momento estoy en capacidad de compartir con ustedes es que es un tema muy delicado, es que es una importante preocupación para todo el gobierno y para el Estado. Según datos revelados en una encuesta realizada por Kaspersky Security Network, se registran 6 intentos de ataque por malware móvil cada minuto en América Latina. Entre los países más afectados se encuentran Brasil, México, Colombia, Perú, Chile, Ecuador y Argentina. El 43% de las pequeñas empresas en estos países han sido el mayor blanco de violaciones de datos en lo que va del año. Entonces, Cristian, para que nos vaya quedando claro, porque aquí hay que yo sigo insistiendo, aquí hay que preguntar lo obvio, porque la gente simplemente se asusta, dice, Dios mío, ahora saben la dirección, saben cuánto tengo en mi cuenta, pero pues no saben los datos de su tarjeta de crédito, no saben los datos, la clave para sacar plata, entonces eso no estaría en peligro. Pero uno dice, ¿y qué importa si una empresa tiene mi dirección? ¿Qué importa si una empresa tiene mi mail? ¿Qué importa si una empresa tiene mi número de teléfono? ¿Para qué sirven estos datos? ¿Por qué son tan apetecidos? A ver, para todo tipo de empresa que comercializa productos y servicios es muy importante tener esos datos para poder atacarle al cliente y poder generar mayores ingresos y ventas, ¿no? Poder saber cuáles son sus gustos, preferencias y a través de eso también recorridos, ¿no? Pero el tema aquí es lo siguiente, esta base de datos que ya, digamos, no se sabe quién nomás ha tenido acceso, es muy cotizada en el mercado negro para un tema a nivel empresarial, como les digo, para tener ventajas sobre la toma de decisiones en estrategias de marketing, publicidad y demás.
pero por el otro lado es un tema más delictivo y de eso sí nos tenemos que preocupar, saber cuántos hijos tiene, cómo se llama el hijo y el tipo de ataques que puede haber, tipos phishing, tipo spam, grooming y un montón de temas adicionales en el mundo de la ciberseguridad que da ventaja a un ladrón, que sepa dónde está, qué hora salimos. Son datos que nos debería preocupar como personas, ¿no? Y no es solo tener un correo electrónico, no es solo tener una dirección, es tener información privilegiada para generar ataques y sustracción masiva de identidad y falsificación sobre todo. Claro, de saber dónde estudian los hijos de uno, dónde vive, qué tipo de vivienda tiene, dónde tiene su cuenta, etcétera, etcétera. Va a empezar a quedar, me está quedando más claro, Cristian. Ahora, asambleísta Castañer, ¿están los ecuatorianos hoy tranquilos por la forma en la que el gobierno ha reaccionado? Hoy un ecuatoriano pues, que podría estar en esos datos, pues son 20 millones casi, incluso de gente que ya ha fallecido, ¿está tranquila hoy con la forma en que el gobierno de Lenín Moreno ha enfrentado la situación? No, no estamos tranquilos y por eso como representantes del pueblo ecuatoriano en la Asamblea Nacional hemos presentado esta resolución para que se investigue. Y usted decía algo, Andrea, que es bueno recordar. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Ahí tienen las historias clínicas, médicas, las enfermedades que hemos tenido, cuáles son nuestras situaciones privadas, personales, nuestras atenciones que hemos recibido. Aquí es obligatorio el seguro social para todos los empleados públicos y privados. Y imagínense el acceso a la información que pueden tener. Y en el banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, cuando uno quiere acceder a un crédito, tiene que darle toda la información patrimonial, todo el tema de activos, de pasivos. En online llena uno las solicitudes para créditos hipotecarios, para créditos quirografarios. Y esa información es parte de la información que se ha filtrado. Y en ese sentido, si bien el gobierno nacional ha garantizado que este rato ya están protegidos los datos, pero bueno, quienes accedieron, a lo mejor no lleguemos a saber nunca quiénes accedieron a esa información. ¿Qué debe hacerse entonces, asambleísta, hoy por hoy? Ustedes ya hicieron esta resolución, ¿qué se esperaría? ¿Cómo ven ustedes que el gobierno está actuando frente a realmente, no solo investigar y saber quiénes son y señalarlos, sino saber qué hay detrás y qué querían? Bueno, primeramente, en estos procesos de fiscalización, en estos procesos de investigación, determinar los responsables es importante, pero también a futuro impedir hacer las reformas para que esto no vuelva a suceder. Repito, para mí puede ser que esperemos que esta ley ponga en el tapete de la discusión cómo impedir que estos datos se filtren. Sin embargo, para mí el mensaje que no se puede dar en estos casos es el de la impunidad. Es decir, alguien cometió un presunto ilícito, se aprovechó de información privilegiada que tenía de los ecuatorianos y se benefició de eso. Tiene que ser sancionado y ese es el mejor mensaje que se puede dar para que no vuelva a ocurrir. Última pausa. Ya regresamos aquí en Suma la Noticia analizando la filtración masiva de datos en Ecuador. Gracias por su tiempo a Homero Castañer, asambleísta por el Movimiento Creo, a Cristian Torres, gerente de la empresa de prevención de fuga de datos, Criptos, y antes estuvo con nosotros también Ronnie Aliaga, asambleísta de la bancada Revolución Ciudadana. Hoy hablando sobre si hay o no motivaciones políticas detrás de la filtración masiva de datos en Ecuador. Yo soy Andrea Bernal, nos vemos mañana con otros temas de debate.